Y efectivamente llegó el momento del migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunidad con un enfoque científico. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Hoy me dices que vamos a hablar de un informe del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene que ver con la violencia de género en este contexto y pues cómo las personas, como hemos platicado muchas veces, por diversas circunstancias, se ven forzadas a huir, ahora específicamente con este tema de la violencia de género. Así es, David. En esta ocasión pues vamos a hablar de este tema tan importante que es la violencia de género entre las personas desplazadas, es decir, aquellas personas que huyen de sus lugares de residencia dentro del propio país y fuera de él. Y bueno, estamos abordando precisamente el tema en el migranálisis porque el ACNUR presentó esta semana el informe Afrontando riesgos de violencia de género, la perspectiva de las personas forzadas a huir, en donde nos están entregando hallazgos muy preocupantes y que vale la pena analizar. Esta investigación se enmarca en una política de la propia Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, denominada Prevención, Mitigación de Riesgos y Respuesta a la Violencia de Género, y donde ellos están reconociendo seis tipos de violencia de género, que son la violación, la agresión sexual, la agresión física, el matrimonio forzado, la denegación de recursos, oportunidades o servicios y el maltrato psicológico o emocional. Todos estos tipos de violencia de género pueden darse tanto en el ámbito familiar, interpersonal, comunitario, como en lo social e institucional. ¿Dónde fue aplicado este estudio? En Tijuana, San Luis Potosí, Palenque, Tapachula, Monterrey, Guanajuato, Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad de México. Participaron 16 informantes clave y 51 personas en movilidad, a los cuales les aplicaron técnicas cualitativas, entrevistas y grupos de enfoque, e incluyeron a mujeres, tanto que se identifican con su género como a mujeres lesbianas, e igualmente a hombres que se identifican con su género como a hombres que pertenecen a la diversidad sexual, de nacionalidades tan diversas como Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Cuba, Colombia, México, y donde todas estas personas contaron sus experiencias, sus percepciones, sus opiniones e interpretaciones sobre la violencia de género. Vale hacer mención, David, que la violencia de género puede afectar a cualquier persona, pero en este informe que nos presenta la ACNUR está observando un riesgo mayor para quienes huyen y son mujeres, niñas y adolescentes, simplemente por el género al que pertenece. Y vamos a empezar con los primeros resultados de la investigación que nos entrega esta semana ACNUR, y tiene que ver con los riesgos de acuerdo a las áreas geográficas, y esto es súper interesante, porque aquí las personas hicieron una diferencia entre lo que puede ocurrir en las fronteras, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, y el centro del país. Y en las fronteras señalan que existe un mayor riesgo de violencia de género que incluye formas cercanas a tortura, David. Mientras en el centro del país el riesgo va más en la violencia familiar o de contexto, es decir, en la violencia callejera y comunitaria. Cabe hacer mención que todas estas personas o son refugiadas, solicitantes de refugio, beneficiarias de protección complementaria, apátridas, personas retornadas y desplazadas internas. Entonces, pues ese es el primer gran hallazgo, esta mayor vulnerabilidad que existe en las fronteras, David.
Oye, y fíjate que justo cuando comenzabas tu comentario, dije, me suena a estos temas que tan comúnmente vemos aquí en Tijuana, y mira, no me falló ahora sí que el sentido periodístico cuando comenzaste a explicarlo, porque de inmediato dijiste que parte de este estudio también se realizó aquí en el municipio de Tijuana. Así es, David, ahí con personas que estaban ahí en Tijuana. Y bueno, hay otra parte interesante. Se entrevistaron, además de las personas en movilidad, a estos informantes clave, es decir, aquellas personas que atienden a las personas migrantes, y pues ellas señalan que se dan cuenta de este tipo de violencia que puede inclusive, como lo comentábamos, caer en la tortura, cuando llegan a hacer la entrevista para la solicitud de condición de refugiado, o cuando piden apoyo o les dan un apoyo, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, y también cuando salen a calle a sensibilizar sobre el tema. Es decir, estando en campo prácticamente se están dando cuenta de toda esta situación relacionada con la violencia de género. Y ACNUR tiene un programa que se llama Programa de Integración Local, o PIL, y bueno, quienes han estado en este programa, pues hay un avance en el sentido de que permiten que quede superada de alguna manera la violencia de género que se vive en origen y tránsito. Sin embargo, continúa la violencia en el contexto, ya estando en las ciudades donde están o en atrapamiento o donde han decidido quedarse, como es el caso de Tijuana y otras fronteras. Es decir, siguen sufriendo de una violencia ahora en el nuevo territorio en donde están. Y bueno, es importante señalar que en muchos de estos casos esta violencia de género fue el motivo del abandono del país de origen, y en el caso de las personas mexicanas fue el motivo para huir de México. Y señalarte, David, yo he estado trabajando desde el año 2020 en distintas investigaciones, tanto de desplazamiento interno e internacional, y ya habíamos estado notando pues que alrededor de un 10% de las mujeres que vienen en estos flujos señalaban que habían huido de sus parejas sentimentales, y en muchos de los casos pertenecientes estas parejas sentimentales al crimen organizado, y que las ven como si fueran un objeto o un accesorio más, y que las golpean e incluso pueden llegar a la muerte. Y cuando ven esta situación, pues una estrategia de supervivencia es la propia huida, es la propia movilidad. Algunas situaciones interesantes que nos menciona ACNUR en el estudio es ¿dónde hay mayor vulnerabilidad? Por ser mujer, pero también si vienen solas, como lo mencionábamos, si son niñas o adolescentes, y en el transporte público, David, inclusive en el transporte de aplicación. Ahí hay muchos riesgos para quienes vienen en estos flujos de desplazamiento, y en las centrales camioneras. Ahí, alrededor de estos espacios, puede darse tanto la violencia sexual, incluyendo violaciones tumultuarias, nos están dando esa información, este informe de la ACNUR, secuestros extorsivos, y en el caso de los hombres también hay violencia de género cuando se niegan a pagar secuestro o se niegan al reclutamiento para trabajos forzados con el crimen organizado, David. Oye, una pregunta así muy entre paréntesis. Cuando hemos platicado aquí con el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, habla de que de las pocas personas a las que les dan refugio en Estados Unidos, digo, estoy saliendo un poquitito del tema, pues ya ves que a los mexicanos es muy difícil que les den refugio, pero que quienes sí consiguen eventualmente son personas trans. ¿Estas personas de la comunidad LGBTQ+ entran en esto de la violencia de género o se estudian por separado? David, no, vienen también como parte de este estudio. Específicamente hay un apartado de este estudio donde entrevistan a mujeres y hombres que presenciaron violencia contra las mujeres trans, y estas
testimonios señalan que los actos de crueldad contra las personas trans están siendo aún mayores dentro de los flujos que vienen recorriendo nuestro país. Y inclusive lo están vinculando en este estudio de la ACNUR con el transfeminicidio. Entonces, efectivamente, como mencionas, la violencia contra las personas trans es muy, muy complicada y en todo caso sí conforman su caso para la petición pues de parol en este momento o de asilo, es probable que puedan entrar. Pero digamos que el grado de vulnerabilidad, todas las personas son vulnerables, pero en el caso de las personas trans sí estamos viendo una situación muy, muy, muy complicada, inclusive para las otras personas que ya son vulnerables. Y otro tema también, David, es la hipersexualización de las mujeres de ciertas nacionalidades, como las venezolanas, las mujeres venezolanas, las mujeres colombianas, las mujeres cubanas, las mujeres haitianas y las mujeres hondureñas. Este informe nos está señalando en sus hallazgos que en particular quienes pertenecen a estas nacionalidades están siendo directamente sujetas de extorsiones sexuales, tráfico de personas o forzada a la venta e intercambio de sexo como mecanismo de supervivencia. Y en el caso de las haitianas están señalando, las mujeres haitianas están señalando que además de esta hipersexualización de sus cuerpos, ellas están enfrentando a un ambiente altamente machista que las está todavía, haciendo más víctimas por su color de piel. Entonces, este es otro tema que hay que destacar, esta hipersexualización de ciertas nacionalidades y que entre ellas están mencionando pues esta situación de, 1, violaciones tumultuarias, o 2, cuando el sujeto que las viola es una sola persona, pues la retención por varios días, donde se les mantiene recluidas e incomunicadas, David. Entonces, pues realmente es una situación muy, muy complicada. Yo les invito, en cuanto entra uno a ACNUR México, ahí está el link para descargar el informe. Trae muchos otros datos que no nos da el tiempo, pero que son súper importantes. Muchas gracias, Israel. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo a manera de conclusión? Luego de todo esto que, híjole, estuvo realmente mucho más fuerte de lo que me esperaba. Así es, David. Yo creo que tenemos que trabajar en estrategias de intervención, es decir, como sociedad. Y yo hablaría rápidamente 6 estrategias de intervención. Vigilancia en las fronteras para detectar a estas redes de criminales que están haciendo este tipo de violaciones. Una cooperación más fuerte a nivel internacional para proteger y sancionar a quienes son los perpetradores de estas violaciones de género. Sensibilizar más aún a quienes están a cargo de recibir a estas personas, es decir, a los funcionarios públicos, aumentar servicio médico, psicológico y legales para todas estas personas que están siendo víctimas, refugios hiperseguros, donde nadie pueda entrar y tener a estas personas que ya fueron víctimas bajo una protección total. Y necesitamos juicios más rápidos, David, y me atrevería a decir modificaciones en la legislación para quienes hagan este tipo de ataques contra personas en movilidad reciban un castigo mayor, David. Claro. Un castigo más severo. Por supuesto. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Buen miércoles. Igualmente, David, un saludo a toda la audiencia. Buen miércoles. Es el doctor José Israel Ibarra González con el Migranálisis del día de hoy.